Tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Como Piero ya me presentó, soy Ángela Castro Gavidia y hoy voy a hablar sobre la casación 669-2016 Arequipa, el cual hace referencia a lo que es el delito de homicidio calificado, así como las diferencias entre la ferocidad y la alevosía. Siguiente. Empezar la explicación de esta casación con los fundamentos de hechos. ¿Cómo es que ocurrieron los hechos? Ya. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del 25 de mayo del 2014, donde Víctor Raúl Pumacayo Vilca salió de una discoteca en compañía de Rocío del Pilar Cornejo, Córdoba, y la condujo hasta una zona agrícola ubicada en el sector denominado El Monte, el cual en ese lugar iban a tener relaciones sexuales. ¿Qué sucede? Sucede que el imputado Víctor Raúl Pumacayo Vilca quiso tener relaciones contra natura, es decir, relaciones sexuales por vía anal, pero la víctima se negó a realizarlo con el imputado. Entonces, al encontrarse volteada de rodillas con las manos apoyadas en el suelo, fue donde el agresor aprovechó en eliminarla, colocando su brazo derecho por el cuello hasta asfixiarla. Luego arrastró el cuerpo por un tren, donde lo ocultó debajo de una construcción de material noble y finalmente huyó cambiándose de ropa, tratando de no ser descubierto. Entonces, según lo que establece el representante del Ministerio Público, que es que el inculpado Víctor Raúl Pumacayo Vilca le quitó la vida a la agraviada con alevosía, pues la muerte de esta se dio en un lugar desolado, el sector denominado El Monte, cuando la víctima se encontraba de espaldas y el imputado la sujetó del cuello con su brazo, y es el momento en donde quería tener relaciones sexuales. Él quiso penetrarla por detrás, pero ella se negó. Entonces, es ante esto que la acusación fiscal estableció homicidio calificado por alevosía. Ahora bien, ¿cómo resolvió a primera instancia? Siguiente diapo. Ya. ¿Cómo resolvió en primera instancia? Aquí el juzgado penal unipersonal dictó sentencia el 22 de diciembre del 2015, condenando a Víctor Raúl Pumacayo Vilca como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, tal como lo establece el artículo 106 del Código Penal en perjuicio de Rocío del Pilar Córdoba, y le imputaron 9 años y 2 meses de prisión privativa de libertad y 20.000 soles de reparación civil, dejando, por así decirlo, de lado el homicidio calificado, como bien lo estableció en un inicio la acusación fiscal. Es ante esto que, contra dicha decisión, el representante del Ministerio Público y el referido acusado, encausado, interpusieron recurso de apelación, el cual, el mismo que fue concebido por este mismo juzgado colegiado, mediante la resolución 5 de enero del 2016, por lo que los autos fueron elevados al superior jerárquico, ya pasando a segunda instancia. Entonces, ya en segunda instancia, la Sala Mixta Descentralizada de Camaná cumplió con emitir y leer en audiencia pública la sentencia de vista del 12 de mayo del 2016 y confirmó en parte la sentencia de primera instancia del 22 de diciembre del 2015 que condenó a Víctor Raúl Pumacayo Vilca como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Rosa del Pilar Cornejo, Córdoba, aprobando la reparación civil de 20.000 soles a favor de la parte agraviada, pero revocó el extremo en que le impusieron 9 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Reformándola, le impusieron 6 años y 2 meses de pena privativa de libertad. Ahora bien, el motivo de este recurso de casación es por errónea interpretación del inciso 3, primer párrafo del artículo 108 del Código Penal.
a fin de determinar si el sentenciado actuó con alevosía en la comisión del delito de homicidio, en atención a las singulares circunstancias en que se produjo la muerte del agraviado. Es ante esto que es necesario considerar algunos conceptos relativos al tipo penal imputado. Siguiente diapo. En la siguiente voy a hablar sobre el homicidio simple y el homicidio calificado. Ok. ¿Ya está? No lo veo. Ya. Okay. Con respecto al homicidio simple, lo encontramos tipificado en el artículo 106 del Código Penal, el cual señala que quien mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. La conducta típica del homicidio simple se configura cuando se quita la vida dolosamente a una persona, sin que se presente la concurrencia de alguna circunstancia atenuante o agravante que dé lugar a otra figura delictiva. De esta manera, como bien lo señala Villavicencio Terreros, es un tipo penal básico que se aplica autónomamente sin referencia a otro tipo penal, por lo que una norma jurídica penal de naturaleza independiente o completa, y es de aplicación residual porque si no se comprobaran las particularidades, exigencias de otros tipos de homicidio, estas se convertirán en homicidio simple. Entonces, el bien jurídico protegido en este delito es la vida humana independiente, la cual, como ya sabemos, inicia desde el parto y finaliza con la muerte cerebral. Con respecto al sujeto activo, al hacer referencia al tipo penal, a la expresión el que, el sujeto activo puede ser cualquier persona natural. El sujeto pasivo, al estar descrito con la expresión a otro, también puede ser cualquier persona natural. Por su parte, se tiene que este tipo penal es doloso, con ánimos necando. Ahora bien, entrando a lo que es el homicidio calificado, se encuentra previsto en el artículo 108 del Código Penal, el cual configura cuando el sujeto activo da muerte a la víctima, concurriendo en su accionar las circunstancias previstas en el mencionado artículo. 1, por ferocidad, codicia, lucro o placer. 2, para facilitar o ocultar otro delito. 3, con gran crueldad o alevosía. 4, por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otra persona. Entonces, para este caso, más se centra en lo que es la ferocidad y la alevosía. Siguiente. Entonces, siguiente diapo. Entonces, para hablar primero sobre la ferocidad. ¿No lo ves? No. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, se denomina homicidio por ferocidad el perpetrado con absoluto desprecio y desdén por la vida humana. Entonces, obedece fundamentalmente a móviles o motivos fútiles que revelan en el delincuente una extrema inhumanidad y gran peligrosidad. El motivo fútil se refiere de poco aprecio o importancia. El Diccionario General de la Lengua Española lo define como el motivo no proporcionado con el delito, el motivo que por lo exiguo y mezquino no explica la acción criminal, denotando insensibilidad moral en el actor cuyo máximo grado lo constituye la maldad brutal. Según Peña Cabrera, entiende por móvil fútil en el asesinato aquel que se presenta como antecedente psicológico desproporcionado con la gravedad de la reacción homicida, teniéndose en vista la sensibilidad moral media. Y es que, recuerdo que él puso como ejemplo el caso de un joven que, con ocasión de correr para alcanzar a sus compañeros, topa con un zapatero artesanal y echa por tierra sus herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué hace el zapatero? El zapatero indignado persigue al joven y le da muerte. Entonces, la ferocidad agrava lo que es la imputación penal, que es llamada también dentro del marco de la doctrina penal como el homicidio sin causa, sin motivo que lo explique, ejecutado con pura brutalidad por indiferencia ante el mal ajeno.
Es el típico caso del que mata por matar y en su mayoría de casos se debe a una enfermedad mental del agente activo del delito. Entonces, el sujeto activo de este delito actúa siempre por un motivo o causa. Sin embargo, ocurre que este motivo o causa es de una naturaleza deleznable o despreciable en contraposición con el valor de la vida. Entonces, la ferocidad de matar denota mayor reprochabilidad en la actitud interna de la gente, agravando la culpabilidad personal. Básicamente, se desvalora aquí lo que es la formación de la voluntad, reprobándose el agente, el móvil irracional que le impulsa y mueve a matar. La motivación fútil que conduce a quitar la vida a un semejante. Así, se suele señalar que matar por ferocidad es quien quita la vida a otro por motivos insignificantes o por motivos triviales sin explicación aparente. Es así que el asesinato por ferocidad se define como el realizado con absoluto desprecio y desdén por la vida humana. En doctrina existe aceptación en afirmar que en la realidad se presentan hasta dos modalidades que dan a entender el actuar por ferocidad. El primero es cuando el sujeto activo concluye con la vida del sujeto pasivo sin motivo ni móvil aparente explicable. Aquí el agente demuestra perversidad al actuar sin tener un objetivo definido. Aquí lo que falta es un móvil externo. Al final, cuando una persona pretenda encontrar una explicación sobre los motivos inmóviles que hicieron nacer en el agente la intención de ponerle fin a la vida de una persona, incluso desconocida para aquel. No puede encontrarlo razonablemente, sino recurriendo a pensar que aquel sujeto muestra un desprecio a la vida humana, ya que nada le importa ni le inmuta, le da igual matar a una persona. Y en segundo, cuando la gente actúa con ferocidad brutal en la determinación de la gente, es decir, inhumanidad en el móvil. Cabe resaltar que no se trata de una ferocidad brutal, cruel e inhumana en la ejecución del homicidio, pues eso vendría a constituir la modalidad del asesinato como es el de matar con crueldad, sino que la ferocidad se evidencia en la determinación de la gente para ponerle fin a la vida del sujeto pasivo. Aquí se trata de una ferocidad cruel entendida desde un aspecto subjetivo. Entonces, no debemos confundir el homicidio perpetrado por ferocidad con la ejecución cruel o brutal, pues no es lo mismo la brutalidad en la ejecución que la perversidad brutal de la determinación. Es así que se entiende por ferocidad a la ausencia total de motivos para la realización de la muerte de la víctima o la existencia de móviles insignificantes, incomprensibles para una persona normal, revelando en el autor un comportamiento inhumano. A diferencia de la alevosía, que es aquí que el agente realiza el autoexento de todo riesgo, evita el riesgo y se asegura de lo necesario para impedir la defensa de la víctima. Utiliza todos los recursos para imposibilitar cualquier acto defensivo. Se distinguen tres elementos concurrentes. Primero, ocultamiento del sujeto activo o de la agresión misma, la falta de riesgo del sujeto activo al momento de ejecutar su acción homicida, y el estado de indefensión de la víctima. Entonces, es importante tener en cuenta que en lo relativo a la imputación subjetiva en la alevosía, se observa que se trata de una tendencia dirigida a la específica utilización por el culpable de los medios, modos o formas de ejecución hacia aquel fin. Es así que el dolo consiste en que la voluntad consciente de la gente ha de abarcar no solo el hecho de la muerte de una persona, sino también las circunstancias de que ésta se ejecuta a través de una agresión que elimina las posibilidades.
donde el sujeto activo despliega su acción empleando medios, formas o modos que tienden al aseguramiento de la ejecución de la acción a matar con evitación de los riesgos provenientes de la reacción defensiva de la víctima o de terceros. Entonces, este contexto puede llegar en algunas ocasiones a que la gente actúe cobardemente. Entonces, ya al explicar lo que son estos dos definiciones, primero precisar que en segunda instancia la Sala Suprema estableció que corresponde al hecho probado la calificación jurídica de homicidio simple y no de homicidio calificado, porque según ellos consideraron que el hecho de que la víctima haya fallecido por asfixia mecánica, según lo establece el certificado médico de necropsia, no significa que la agraviada haya sido victimada con alevosía, pues esta supone acción sin riesgo y en el estado de indefensión de la víctima una conducta insidiosa. Esto quiere decir que el imputado no realizó un engaño oculto o disimuló para llevarla a aquel lugar despejado y así matarla. Entonces, es ante esto su decisión. Ahora bien, con respecto a la Corte Suprema, siguiente diapo. Ya. La Corte Suprema establece que conforme la acusación fiscal y lo señalado por el imputado, la muerte de la agraviada Rocío del Pilar Cornejo Córdoba se produjo en el contexto de que ésta se negó a mantener relaciones contra natura con el imputado. Hecho fáctico que no puede calificarse como homicidio simple, ya que advierte por parte de la gente que actuó con absoluto desprecio y desdén por la vida humana ante un motivo fútil, que fue en negarse a tener relaciones contra natura. Es así que se vislumbra una reacción desproporcionada de la gente ante la negativa de la víctima, lo que constituye un móvil inhumano. Razón por la cual la calificación jurídica que corresponde al hecho es de homicidio calificado por ferocidad, previsto en el inciso 3 del artículo 108 del Código Penal. Entonces, si bien el imputado fue condenado por homicidio simple, pero la calificación del homicidio calificado fue invocada en la acusación fiscal desde la formalización de la investigación preparatoria, señalando que el homicidio calificado era por alevosía. Entonces, ahí el imputado se defendió del hecho en materia de condena y pues él mismo ha aceptado en su declaración que mató a la agraviada porque esta se negó a mantener relaciones sexuales contra natura. Entonces, es ante esto que la declararon fundada el recurso de casación por la causal de errónea interpretación de la ley penal prevista en el inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, impuesta por el representante del Ministerio Público, y en consecuencia casaron lo que es la sentencia de vista del 12 de mayo del 2016, que confirmó en parte la sentencia del 22 de diciembre del 2015, que condenó a Víctor Raúl Pumacayo Vilca como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lo declararon por homicidio simple por 9 años y 2 meses, pero revocaron y condenaron a Víctor Raúl Pumacayo Vilca como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud por homicidio calificado por ferocidad en perjuicio de Rocío del Pilar Cornejo Córdoba a 15 años de pena privativa de libertad, que con el descuento de prisión que cumple desde el 31 de mayo del 2014 vencerá el 30 de mayo del 2029. Entonces, esto es todo lo que tengo que hablar sobre mi casación. Muchas gracias por la atención.